Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Así llegamos a Doctrina Profunda del día de hoy. Nos mantenemos con el tema que ya veníamos desarrollando, que es el Espíritu Santo. Es un tema largo, hay que tener un poquito de paciencia, saber que hay algunas cuestiones que aprenderemos en cada programa, luego lo volveremos a escuchar y aprenderemos algo más. Recordemos que siempre decimos el Espíritu Santo es una persona, se entristece, revela, elige, consuela, habla, conoce y dice las cosas, ayuda, enseña, guía, inspira. Bueno, advierte, testifica, ordena, hace su obra si se lo permitimos, obviamente. Todo esto, luego vamos a subir todos los textos bíblicos de cada una de estas características y algunas más también. Hemos visto entonces cómo el Espíritu comienza a moverse en la faz de las aguas. Al principio ocurre el primer derramamiento del Espíritu a los elegidos, Moisés a los 70 varones. Luego hemos visto en Balaam cómo se movía el Espíritu Santo. Es una historia muy hermosa. Escuchen el primer, creo que es el tercer o cuarta lección. Escuchen el primero, se los recomiendo. Luego de ello hemos entrado a la parte de los jueces. En los jueces también muy apasionante cómo Dios comienza a tocar y cómo empieza a actuar, cómo opera en Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón. Hemos visto Saúl, David, el espíritu malo de Saúl, y hemos visto el derramamiento del Espíritu Santo indiscriminado a 3 de los grupos de mensajeros que envía Saúl a Ramá, donde estaba Samuel con David, para capturarlo obviamente, y terminan todos llenos del Espíritu Santo. Finalmente va el mismo Saúl y también termina lleno del Espíritu Santo. Esto hemos visto en estos 2 primeros lecciones, esta es la tercera. Hoy vamos a ver David y el Espíritu de Dios. Segunda de Samuel 23:2 nos muestra la relación de Dios o del Espíritu con David. Poco se sabe. Si yo le pregunto a alguna persona si David es profeta o no, me va a decir que no, que David solamente era un rey. David no solo era un rey, David también profetizó. Dice 2 de Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como luz de la mañana, como el resplandor del sol, en una mañana sin nubes, como lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Esto es Samuel, 2 de Samuel 23:2. Para aquellos que de a poco vayan aprendiendo, no se desesperen, es de a poco que uno va a tener ese conocimiento. Si uno lee el versículo 1, primero dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo a David, hijo de Isaí, dijo a aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y el verso 2 dice lo que hemos mencionado después. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel me habló, la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. ¿De quién habla? Es de Cristo. Que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, dice. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Así, con toda su fuerza. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Así dice la Escritura que David, maravillas, no solo adoraciones, porque era el dulce cantor de Israel, se lo llama, ¿no? El ungido de Dios, el dulce cantor de Israel, o sea, era un compositor también. Pero dice la Escritura que cuando venía el Espíritu, lo ungía sus palabras, ungía su música, ungía lo que él hacía. Así sacaba fuerzas de las debilidades
pero no estaba constantemente el Espíritu en David, porque vemos que cometió errores graves y que Dios se enojó y lo hizo pagar duro, un precio muy, muy duro, pero sin embargo su corazón era bueno, que ni bien se arrepentía, se volvía a Dios, trataba de hacer las cosas bien, el Espíritu de Dios volvía a él y lo volvía a inspirar. Y en este caso, una profecía tremenda de David en 2 de Samuel 23:2. Como en muchos salmos que él escribió, no es una música nada más. Digo por mucha gente que no sabe. Muchos de los salmos son proféticos, es decir, no proféticos como lo dicen las palabras estos mentirosos de los falsos profetas, es decir, anticipatorios de hechos concretos que iban a suceder a quien Dios les estaba marcando a los hombres a través de letras de canciones. Entremezclando en eso, Dios le estaba declarando verdades que iban a ocurrir. Sabiendo entonces cómo se manifestaba el Espíritu en David, y recordamos, solo hablamos cuestiones puntuales, no podremos hacer una parada en cada historia de la Biblia del obrar del Espíritu, pero sí en las que se menciona exclusivamente. Aquí dice: el Espíritu vino y habló sobre mí. Bueno, esto es claro. Él sabía cuándo hablaba él y cuándo era el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que acontecerá, dice en Primera de Reyes 18:12, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Desde Sabdías, un mayordomo del rey, quien había escondido a 100 profetas, que la reina estaba matando a los profetas de Dios, y este varón los sustentó con pan y agua en 2 cuevas diferentes, a 50 en uno y 50 en otro, a siervos de Dios, profetas de Dios. Entonces él de repente, el rey le dice: salgamos a buscar por el país lugares donde quede algo de verde, porque por esta sequía los animales los vamos a perder a todos. Y él se encuentra con Elías. Entonces, cuando se encuentra, le dice: mi señor te busca, ¿por qué no vienes conmigo? Y dice: sí, voy a ir. Pero él dice: no, vos decís que vas a ir, pero el Espíritu te va a tomar y te va a llevar, porque sabemos que el Espíritu te empuja y te hace ir a otro lado. Y Dios capaz que ahora te dice: andate para el sur, y te vas, y no le preguntas nada a nadie. Y dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, él, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Dios, a Jehová desde su juventud. Entonces Elías le dijo: vive el Señor, que yo me voy a presentar delante del rey. Entonces esto trajo paz al corazón de Abdías, y fue y le dijo a Acab: encontré a Elías Tisbita. Entonces, fíjense cómo ellos ya sabían que la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No solo aquel que acepta a Cristo, sino aquel que se deja guiar, porque mucha gente acepta a Cristo, pero hay de los que aceptaron a Cristo hoy están en lugares donde Dios no los guió a ir. Están metidos en lugares malos. Abdías sabía muy bien, le dijo: cuando yo me vaya, el Espíritu de Jehová te va a llevar para otro lado, y yo no voy a saber dónde te llevó. Te va a guiar a otro lado, te va a empujar, vas a sentir un deseo de moverte y te vas a ir. Ellos sabían muy bien cómo operaba el Espíritu de Dios. Dice en Primera de Reyes 22:24, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana. Otra historia, obviamente, no vamos cronológicamente, sino hablando los encuentros de Dios del Espíritu Santo con diferentes personajes en la historia de la Biblia. Esta es otra historia. Primera de Reyes 22:24, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se me fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? En esta historia, Acab, el mismo rey que buscaba a Elías en el pasaje anterior, quiere ir a la batalla, y dice que estaba inseguro. Entonces otro rey, Josafat, que se junta con él, le dice: ¿por qué no preguntamos a Dios antes de hacer cualquier cosa? Por ahí capaz que nos va mal. Entonces llaman a 400 profetas de Dios, que obviamente en un momento fueron de Dios, pero luego
empezaron a profetizar para ganarse el pan del palacio, porque todos estos vivían del rey. Y le dijeron: anda, que Dios te va a bendecir, anda, uno tras otro, uno tras otro. Josafat dudó de que todo sea bueno. Dijo: ¿cómo no? Antes Dios por ahí nos exhortaba a veces. Bueno, ¿no tenés otro profeta? Tengo uno, pero no lo llamo nunca porque me habla cosas malas. Micaías. Entonces dice: no hable así mi rey, tráigalo y que vamos a escuchar ese también. Y entonces dice la Escritura que cuando vino Micaías, dijo: yo vi a todos los cuerpos dispersos, los cadáveres, la gran derrota del pueblo de Dios, etc. Y entonces Sedequías, que era uno de los principales de los falsos profetas, agarró y le metió, dice, lo golpeó en la mejilla, diciendo: sí, vos tenés el Espíritu de Dios, y le metió un golpe en la mejilla y le dijo: ¿por dónde se me fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Sabían bien que así como venía el Espíritu de Dios, se podía ir. Obviamente que se le había ido, si en el momento que le está golpeando en la cara es porque no tenía ningún Espíritu de Dios. Pero ellos también sabían que además de como habías, de que el Espíritu te llevaba y te guiaba, el Espíritu te abandonaba cuando hacías las cosas mal. El Espíritu Santo se puede recibir, pedir. Esto ya es de antes. Hay gente que cree que el Espíritu Santo aparece en Pentecostés y esto no es así. Es una teología o un conocimiento doctrinal equivocado. Echemos un vistazo a 2 de Reyes 2:9. Cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías ya era viejo, su discípulo era Eliseo, y Elías le dijo: sabes, en cualquier momento Dios me lleva, pedí lo que quieras y yo le voy a pedir a Dios que te lo dé antes de que me vaya. Y entonces Eliseo le dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces Eliseo sabía bien que el espíritu se podía pedir. Aquí la palabra una doble porción de tu espíritu en las traducciones lo han traducido en minúscula. Esto es un grave error de los traductores, un descuido muy importante. Voy a cotejar mientras estoy hablando alguna versión a ver si alguna ha corregido correctamente esto, pero en las versiones que vi cuando estaba preparando esta enseñanza estaba con minúscula. Pero ¿cómo van a poner minúscula si él no le pide el espíritu de él? No le dice: Eliseo, dame de tu espíritu. Le dice: dame del espíritu de Dios, de lo que hizo Dios contigo, es lo que yo quiero que Dios haga conmigo. Bueno, de las versiones, la mayoría lo ha traducido con minúscula. Realmente es sorprendente cómo cometen este grave error doctrinal, porque entonces lo que me están diciendo es que Eliseo hizo todos los milagros que hizo con el espíritu de Elías, no con el espíritu de Dios. La palabra en el hebreo es ruaj, que no solamente se aplica al espíritu de las personas, sino que también es aplicable al espíritu de Dios. Sin embargo, la mayoría de las traducciones, en un grave error doctrinal, le han puesto a la palabra espíritu, cuando le dice: dame una doble porción de tu espíritu, asumen que Eliseo le pedía del espíritu de él. No le pedía a Eliseo. Si él sabía que lo que Elías hacía no lo hacía porque él haya adquirido un don de la niñez superpoderoso, sabía que era porque el espíritu del Señor reposaba en él. Además, es muy claro el texto. Cuando Elías, yo les voy a contar un poquito la historia y después retomamos esto porque quiero aclararlo bien. Elías es un hombre de Dios tremendo, llama un día a Eliseo. Eliseo estaba arando un campo, mata a los bueyes, hace un sacrificio ahí, comen todos, abandona su lugar, así como Pedro abandonó la barca cuando el Señor le dijo: sígueme, etc. Y le sigue. Pasaron muchos días, y Eliseo quería el don de Dios, quería tener esa bendición del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Sin embargo, dice la Escritura que Elías recién le dice cuando se está muriendo, porque también cuando se muere Moisés es cuando Josué toma el lugar
preeminente. Sin embargo, antes le permitía ir a la batalla, etcétera, pero en este caso, recién antes de morir, Elías le dice: pídeme lo que sea. Y entonces Eliseo le dice: quiero la doble porción. Luego dice que estando ellos en el campo, andando, de repente algo sucede. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque tenemos otro texto que nos va a seguir referenciando a esta historia. Vamos a quedarnos con que se puede pedir y recibir. ¿Por qué? Porque lo pide Eliseo. Y también se puede recibir. Vamos a volver en unos segundos a esto del espíritu en minúscula y el espíritu en mayúscula. Se puede, el Espíritu Santo actúa como confirmación. Te confirma que Él está, dándote una señal, algo, una confirmación visible, externa. Segunda de Reyes 2:15. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Qué pasó en este contexto? Dice que cuando estaba hablando Elías y Eliseo, el Espíritu de Dios en un carro de fuego lo arrebata a Elías, como en un torbellino se va, desaparece de la vista de Eliseo, y entre que todo ese torbellino, ese viento, un carro de fuego que alcanza a ver, se le cae el manto a Elías, y dice entonces que Eliseo mira al cielo y dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, gritaba, y el torbellino y el carro de fuego que se iba y desaparecía Elías. Cuando los profetas vieron esto, dijeron: no, lo agarró el espíritu y lo tiró por algún lado. Lo habrá revoleado por alguna parte. Ellos sabían que el espíritu obraba maravillas, sabían que Dios confirmaba, con alguna confirmación externa. Pero dice la Escritura entonces que cuando ocurre esto, Eliseo rompe sus vestiduras en dos, toma el manto, Eliseo rompe la vestidura en dos, toma el manto de Elías y va al Jordán, clama a Dios y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea con el manto las aguas, y las aguas del Jordán se dividen. Se detienen las aguas que venían bajando y las que bajaban desaparecen, y queda el río en seco. Cuando ellos ven esta obra, ahí es cuando se confirma en 2 de Reyes 2:15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Ahora yo digo, ¿no escucharon lo que habló este varón? ¿No escucharon en ningún momento la frase de él? Vamos a ver si podemos leer rápidamente. Estamos en 2 de Reyes 2:15. 2 de Reyes 2:15 dice: tomando el manto, vamos al 14, un versículo antes, tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se partieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y otra vez ponen con minúscula. Pero si fue claro Eliseo cuando oró, dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Él no dijo: ¿dónde está el espíritu de Elías? Entonces es claro que el espíritu que él pide es el espíritu de Dios. Nunca le pide el espíritu de Elías. Nunca se lo pide. Por lo cual la palabra: te ruego una doble porción de tu espíritu, esa palabra espíritu debe ir con mayúscula. Al igual que en 2 de Reyes, eso en 2 de Reyes 2:9 y 2 de Reyes 2:15, los profetas dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. También tiene que estar con mayúscula, porque ellos pensaban que era el espíritu de Elías, pero nosotros, por la historia, sabemos que es el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque podemos leer el versículo anterior, en el cual Eliseo es muy claro: ¿dónde está Jehová? Toma el manto, golpea las aguas y dice: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías?
En todo caso, tendríamos que decir que todos los milagros que hizo Eliseo no fue por el Espíritu de Dios, sino solo por el Espíritu de Elías. Ahí sí iría la palabra espíritu con minúscula. Pero convengamos que hasta los huesos de Eliseo resucitaron a un muerto. Ningún espíritu de ningún hombre sobre la faz de la tierra puede tener ese poder, solo el Espíritu de Dios. En estos pasajes se ve que el Espíritu se puede pedir y recibir porque Eliseo le pide a Elías y Elías lo concede, confirmado por Dios, obviamente. También el Espíritu Santo te puede dar manifestaciones externas que te confirmen que Él está adentro, porque dice, sí, se fue el manto, cayó el manto, pero ¿cómo sé yo que lo tengo al Espíritu? Por eso fue al Jordán y lo golpeó las aguas, dijo, a ver Señor si lo tengo o no, porque ahora voy a ser un profeta y mañana voy a pasar vergüenza. Y cuando se partieron las aguas, todo el mundo se dio cuenta en una manifestación externa que el Espíritu de Dios ahora reposaba en Eliseo, no el espíritu de Elías como lo interpretan los profetas. Ellos dijeron, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y no era el espíritu de Elías, era el espíritu de Dios, que antes estaba ungiendo con esas características a Elías y ahora con similares características a Eliseo. Un dato a tener en cuenta para los que les gusta estudiar más la Biblia, y siempre les recuerdo, al estudio hay que balancearlo con predicación, si no están perdidos. Si solo van a estudiar la Biblia, les voy a hacer un daño. Tienen que estudiar y predicar. Estudiar y hacer algo por el prójimo. Ese es el secreto. Una de cal, una de arena, un poquito de agua y así un poquito y un poquito. Tienen las redes para predicar, tienen los comedores para hacer un bien al prójimo, un pariente, un compañero de trabajo, alabar a Dios, agradecer, cantar, orar y estudiar. No solo estudiar, porque van a terminar simples fariseos. Entonces, se los digo porque no me gustaría que tengan un crecimiento desproporcionado, que solo sean personas que saben de la Biblia, no tienen testimonios, no tienen vida, no tienen relación con el Espíritu, no ganan almas, no sienten la presencia, etc. Vamos a tratar de crecer integralmente. Para que los que les gusta estudiar, cuando dice una doble porción del Espíritu sea sobre mí, hay versiones, y la palabra original también lo admite, que interpretan y traducen, te pido que me des 2/3 de tu Espíritu. 2/3, es decir, un 66% de lo que vos tenés. De hecho, hay traducciones que lo traducen como 2/3 y hay otras tantas que lo traducen como doble porción. Un detalle para que lo estudien y lo tengan en cuenta. Podría ser también considerada esta opción porque convengamos que Elías fue arrebatado en un carro de fuego y se fue a la gloria, y Eliseo murió enfermo, por lo cual la doble porción del Espíritu en Elías, tal cual como se manifestó en él, si bien hizo más milagros, pero no fue comparable en lo más mínimo con la vida completa de Elías, aun cuando de Elías no se cuenten grandes milagros. Él tenía el poder de otra vida, de un tránsito en Dios. Una cosa es transitar, trabajar la relación con Dios, y otra cosa es cuando uno un día nos unge, nos dan una bendición espiritual, y ahora tenemos con la bendición, el don del Espíritu, tenemos que ahora lograr equiparar lo que el otro tuvo 30, 40 años de vivir en comunión, de adorar a Dios, de hablarle a alguien de la fe, etc. Por eso es un poco relativo y es algo a tener en cuenta y estudiar. ¿Fue la doble porción? Y si lo es, ¿por qué adquirió otras características diferentes a las que tenía su referente, que era, o su maestro, que era Elías? Y también se puede estudiar que la palabra en griega también admite la interpretación de, en lugar de doble porción, 2/3, es decir, un 66% de lo que vos tenés. Ahí se los dejo, un detalle para que lo tengan en cuenta. La historia continúa, porque esto fue todo uno tras otro. Después de que todo esto ocurre y los hijos de los profetas dicen el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, cuando en realidad era el espíritu de Dios, en 2 de Reyes 2:16, el versículo siguiente, y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor,
quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y Eliseo les dijo, no enviéis. Pero ellos porfiaron, insistieron. Eliseo les dijo, vayan y hagan lo que quieran. Se cansaron de andar y andar semanas, días, buscando por todos lados a ver si encontraban el cuerpo que lo había levantado un torbellino a Elías, y lo encontraban revoleado por ahí, y volvieron avergonzados. Pero, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? Dice, quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová. Ellos sabían que el Espíritu de Dios obraba maravillas y milagros, proezas. No les era, no pensaron en algo ilógico. Ellos sabían que Dios tenía esa capacidad de obrar maravillas, cosas inconcebibles. Quiere decir que ellos sabían que el Espíritu Santo operaba de esta manera. Tengan en cuenta que lo que se cuenta de la Biblia, de la relación de Dios con los hombres en la antigüedad, no es la totalidad de las historias, Hubo otros tantos hombres que tuvieron contacto y comunión con Dios y sus historias no quedaron plasmadas. De hecho, hasta en Jesús dice que los milagros de Jesús no se contaron todos, porque la gente hasta se olvidaba de tantos y tantos milagros que ocurrían en la vida de Jesús. Ellos sabían entonces, por 2 de Reyes 2:16, que el Espíritu Santo ya en aquellos momentos obraba maravillas. Bueno, vamos a entrar a otra etapa, pero me parece que esto ya es bastante sustancioso como para que lo vayan estudiando, leyendo, y lo de Elías y Eliseo es muy interesante y muy bueno. Y tengan en cuenta de ver si lo que les acabo de decir, que la palabra espíritu no tiene que ir con minúscula, porque la porción que pidió Eliseo nunca fue la porción del espíritu de Elías, sino del Espíritu de Dios que estaba en Elías. Luego continuaremos con doctrina profunda. En este caso seguimos estudiando el Espíritu Santo y su obra. Nos vamos. Bendito sea.
Bueno, así vamos a prepararnos para orar. Llegó el momento de orar, llegó el momento de pedir a Dios, llegó el momento de clamar. La Biblia dice: claman los justos y Dios los oye y los libra de todas sus aflicciones. Así que vamos a hacer primeramente una oración. En este caso vamos a estar orando por liberación, nada más. Ya hemos orado por sanidad la vez pasada, luego estaremos orando por otras necesidades. Vamos a orar por liberación, y cuando comencemos a orar, antes de comenzar a orar, es importante, en una liberación sobre todas las cosas, es importante pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Si no logramos pedir perdón a Dios por nuestros pecados, realmente no tiene sentido que hagas la oración. Si no renuncias a las cosas malas, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque Dios no va a obligarte a dejar el curanderismo, la brujería, la hechicería, la cinta de colores, la umbanda, la quimbanda. Es una cuestión tuya. Dios no obliga a nadie. Dios está a las puertas, llama, y si alguno oye su voz, Él entra y comparte un tiempo de bendición contigo. Entonces, lo primero es renunciar. Vamos a hacer primero una oración, pidiéndole a Dios renunciar, lo que fuere, pornografía, ataduras de vicio, cigarrillo, alcohol, o cualquier tipo de vicio, hechicerías y demás, ira, suicidios. Pedir perdón a Dios. Si nunca has aceptado a Cristo, debes hacerlo, debes aceptar a Cristo en tu corazón, pedirle que Él entre a tu corazón y que perdone tus pecados. Por lo cual voy a hacer una pequeña oración primero, muy corta, para pedirle a Cristo que entre en nuestro corazón, perdone nuestros pecados, nos dé una nueva vida y reconocerle como Señor y Salvador. Inmediatamente vamos a hacer una oración renunciando. Los que deseen, obviamente, los que no pueden seguir haciendo sus cuestiones. Los que deseen pueden pedir a Dios, hacemos una oración renunciando a las cosas malas que estamos haciendo y que consideramos que pueden ser ataduras para nuestras vidas, adicciones, brujerías, hechicerías o pactos o cuestiones que a veces hicimos en algún momento, y aunque pasó hace mucho tiempo, nunca nos hemos arrepentido, por lo cual esa atadura o esa cadena y esa ligadura es una atadura que la está usando el diablo, el infierno mismo, para destruir tu casa. Es como has hecho un pacto. Y en un pacto, obviamente, tienes un compromiso. E inmediatamente yo voy a comenzar a orar y voy a reprender a las ataduras y al mismo diablo. Entonces, cuando yo comience a orar finalmente, en esa tercera etapa corta, vos orá con tus palabras. Pedile a Dios, rezá, orá como vos le llames, con tus palabras. Sí, Señor, ayúdame, o te doy gracias, te bendigo, te pido perdón, lo que vos quieras orar. La primera oración, aceptamos a Cristo, muy corta. La segunda, de renunciamiento, repetís después de mí. Y la tercera parte, yo directamente, como siervo de Dios, comienzo a orar y a romper toda maldición. Si hay algún brujo escuchando, algún curandero, se va a convertir, porque este es el momento de su salvación y es el momento de su bendición. Es el momento en que las ataduras se rompen, no importa si ha sido pactado, vendido por el diablo de cuarta, quinta generación, si han desenterrado un cadáver, te han hecho brujería con las potencias africanas. Nada de eso tiene valor hoy. Absolutamente nada de eso tiene valor hoy. Todos aquellos que quieran aceptar primeramente a Cristo pueden repetir esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados y por mis errores. Señor, entra en mi vida, ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz
por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue con tus ojos cerrados. Si estás manejando, estaciónate un segundo. Todos los que quieran ahora renunciar a las ataduras, a los pactos, a las maldiciones, a cosas que hicieron. No hace falta que hayas hecho un pacto. Tal vez practicando siempre lo mismo, ha nacido una atadura y el diablo ha permitido que de eso nazca una atadura. Yo voy a nombrar algunas cuestiones que puede imaginarme en mi mente, y si hay algo que yo no alcanzo a nombrar, vos decís: Señor, renuncio a tal o a cual cosa. Todos los que quieran renunciar, antes de que hagamos esta oración por liberación, estos son fundamentales pasos, si no, nada tiene sentido. Todos los que quieran renunciar, repitan esta oración conmigo, y cada uno ponga luego en los momentos de oración las cosas que ellos particularmente desean o que cada uno desea renunciar. Señor Jesús, en este momento vengo a tu presencia para renunciar, romper, quebrar todo pacto, consciente o inconsciente, que haya hecho en mi vida, con las tinieblas, con Satanás o con cualquier espíritu inmundo. Señor, renuncio en este momento a lo que hice aún sin darme cuenta, o a lo que hice en mi ignorancia. Renuncio. Comienza a ponerle a Dios lo que renuncias. Renuncio a la brujería, a la hechicería, renuncio a la pornografía, renuncio al adulterio, renuncio al homosexualismo, al lesbianismo, renuncio a la umbanda, a la quimbanda, renuncio a la magia negra, renuncio a la magia blanca, al satanismo, renuncio al curanderismo, renuncio al espiritismo, renuncio a la ira, al odio, renuncio al suicidio, renuncio a la tristeza, renuncio a la depresión, renuncio a la muerte, renuncio al dolor, a la angustia, a la soledad. Renuncio en este momento todo pacto, toda atadura. Renuncio, Señor, a toda práctica con velas, con objetos. Renuncio a toda cosa ofensiva a tu nombre, Señor. Renuncio a la violencia, a la ira, al rencor. Renuncio al curanderismo, a las maldiciones, a hablar con los muertos. Renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon ahora lo que renuncias, tus ataduras, tus vicios, a las drogas. Renuncio al alcohol, renuncio al cigarrillo. Renuncio ahora a la destrucción de mi familia, a la desunión de mi familia. Renuncio, Señor, a todo tipo de adicción. Renuncia en este momento quizás a las ataduras de juegos. Quizás eres una persona que estás atada por los juegos de azar, juegos en línea. Renuncio, Señor, a los juegos. Renuncio a la ambición. Renuncio al robo, a la violencia, a la delincuencia. Renuncia a la corrupción. Renuncia en este momento, porque cadenas se van a romper. Renuncia ahora a lo que tú sabes que hay en tu corazón. Este es el momento. Y ahora comenzaremos a orar. Aleluya. Cierra tus ojos. Padre de los cielos, oro a ti en fe, en gloria, en esperanza, oro en poder, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Oro, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tú te levantas como un poderoso gigante en este momento. Oro, Dios, para que cada hogar donde una persona esté escuchando, Señor, en cada lugar donde haya una persona escuchando, Padre, aún en su lecho de su mismísima muerte, porque hay personas, Señor, que están en un lecho casi de muerte, en la depresión, en la angustia, en la tristeza, en la soledad. En el nombre de Jesús de Nazaret, se rompan las cadenas, rompo ataduras de brujería, de hechicería, macumbo, umbanda, quimbanda, vudú, magia blanca, magia negra, espiritismo, satanismo. Diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, no te lo pido, no te lo ruego, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Abandona ese cuerpo, abandona esa mente, espíritu de vicio, espíritu de droga, abandona esa familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de suicidio, abandona ese hogar en el nombre de Jesús. Padre, rompe cadenas de vicios, ataduras de alcohol, cigarrillos, Señor, atadura de pornografía, atadura de incesto, Señor, toda maldición se rompa en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ataduras de enfermedades, Señor, que no son enfermedades físicas, sino más bien enfermedades espirituales. Salgan esas enfermedades del cuerpo, porque no pertenecen a una cuestión biológica, pertenecen a una cuestión espiritual. Migrañas, abandonen el cuerpo. Esquizofrenias, abandonen el cuerpo. Epilepsias, abandonen el cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora se rompen las ligaduras, Señor, se rompen las cadenas en tu nombre. El infierno dice que no, el diablo dice que no, la mente dice que no, pero tu Espíritu Santo dice: sí quiero. Se libre en esta hora, libre en el nombre de Jesús de Nazaret.
libre, aleluya, libre en ti, Señor. Nada es imposible, nada es imposible en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, he soltado y he dado la palabra de autoridad, Señor. Aunque el diablo se revuelque un poco, aunque te haga creer que todavía va a estar ahí, tienes una sentencia y te vas. Una voz de autoridad. Te vas de esa vida, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, tu gloria está aquí en este lugar, oh Dios. Hay personas que están experimentando un fuego tremendo, Señor, una liberación impresionante. Sus cuerpos, Señor, están sintiendo tu Espíritu Santo, que no es poca cosa, Señor, es tu gloria misma, rompiendo cadenas y ligaduras, rompiendo ataduras de incredulidad, de ateísmo, en el nombre de Jesús. Lo que estás sintiendo, mujer, lo que estás sintiendo, varón, es el Espíritu de Dios. Él lo hará a su manera. No te preocupes cómo te liberará. Para Dios no hay nada imposible. Él lo hace como Él quiere. El resultado es el que te tiene que preocupar. Estás libre, libre en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Eres libre. Aleluya. Amén. Y amén. Bueno, yo no sé los amigos, pero realmente aquí nuestro tren se ha sacudido bastante. Y sé que hay una bendición muy grande también para aquellos que tenían quizás ataduras en sus vidas y que decían a veces, no sé cómo Dios lo hará. Bueno, Dios lo hace. Lo hace Dios. Es su Espíritu, es su presencia, es su gloria y es su poder.